Buenos días. Le agradezco la invitación a este curso del American College of Surgeons, que trata de patologías digestivas genéticas. Me toca hablar de cáncer de páncreas y, dado el temario, vamos a hacer una charla un poquito distinta a las charlas habituales de cáncer de páncreas, ¿cierto? Que uno habla de la cirugía, de la laparoscopía. Esta va a ser una charla más orientada a los factores de riesgo y a la relación genética que puede tener el cáncer de páncreas en términos de pesquisar este tumor en etapas más precoces o evitar que se produzca. ¿Y por qué es tan importante? Porque en realidad estamos mal en cáncer de páncreas, como vemos ahí, es un cáncer que va aumentando a través del tiempo. Una proyección, como vemos en este gráfico, al 2030, se ve que el cáncer de páncreas va a superar a varios otros cánceres, al colorectal, al de mama, al de próstata, y va en aumento a diferencia de los otros cánceres. Lo mismo ocurre con el cáncer hepático. Ambos tienen en coincidencia que se relacionan con la obesidad, el sedentarismo, el sobrepeso. En el mundo tiene un gran impacto el cáncer de páncreas, estas cifras de Globocan, que es una entidad que agrupa cifras globales, mundiales de cáncer. Vemos como en 2018, por ejemplo, de 458.000 casos nuevos de cáncer de páncreas, hubo 432.000 muertes, es decir, prácticamente todos los casos que se diagnosticaron fallecieron, y eso habla de la alta letalidad de este tumor. Se dice que llegará a ser la segunda causa de muerte por cáncer en Estados Unidos en la próxima década, y su sobrevida lamentablemente es muy baja, menos de 5% en general, y hasta el día de hoy no existe un tamizaje categórico, claro, y por lo mismo el diagnóstico es bastante tardío. Si vemos este gráfico, los cánceres de páncreas que podemos actuar como cirujano en términos de resecarlo completamente, es decir, con márgenes microscópicos negativos, R0, son solo el 19%. El resto entra en la categoría de los borderline, es decir, estos tumores que necesitan ayuda de quimioterapia para poder achicarlos, para poder mejorar la permeabilidad de los vasos y así obtener los márgenes microscópicos negativos. Y el resto de los tumores se diagnostican en etapas bastante más tardías, con metástasis, y ya no hay mucho lo que podemos hacer desde el punto de vista curativo. Comparado con otros cánceres, como vemos acá, la letalidad del cáncer de páncreas es de las más severas dentro de los cánceres, un 5% de sobrevida comparado con los otros. Hay cánceres que hoy en día alcanzan muy buenas sobrevidas, como el mismo cáncer colorectal, ni hablar del cáncer de mama, el cáncer de próstata. Pero el cáncer de páncreas no solamente tiene una mala sobrevida, sino que se ha ido quedando pegado en los años, a través de las décadas, con sobrevidas bajas, a diferencia de los otros tumores que nombramos que van en ascenso las sobrevidas gracias a los mejores tratamientos quirúrgicos y terapias adyuvantes o neoadyuvantes. Vean ustedes como en la época de los 70, el cáncer de páncreas tenía una sobrevida muy baja y que sube solo de forma muy tenue a la época actual. Comparado con otros cánceres digestivos, es incluso más malo que el de vesícula, y bueno, ni hablar, muy inferior su sobrevida al cáncer gástrico y el cáncer colorectal. Entonces todo esto nos hace dudar si realmente el cáncer de páncreas es una enfermedad localizada. Aparentemente, desde que la diagnosticamos ya tiene compromiso ganglionar, por ejemplo, que está descrito hasta en el 83% de los cánceres de páncreas. Tiene una alta frecuencia de márgenes positivos porque el páncreas es un órgano que está muy en el retroperitoneo, muy escondido, muy adherido atrás, y a veces cuesta mucho, sobre todo en esa zona retroperitoneal, conseguir márgenes negativos. Y efectivamente tiene un alto porcentaje de metástasis post-cirugía, lo que habla que probablemente el tumor ya tenía micrometástasis al momento de la operación. A pesar de todos los estudios de tapificación que hacemos, no somos capaces de detectar estas micrometástasis. ¿Y por qué soy tan categórico en decir eso? Porque vean ustedes en este gráfico, por ejemplo, al año de pacientes operados de forma correcta, R0, ya un porcentaje muy alto, más del 50%,
se le diagnostican metástasis hepática y otro porcentaje también elevado, compromiso locorregional o peritoneal. Es decir, tienen que haber tenido micrometástasis al momento del diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que tenemos que identificar de manera de poder hacer una estricta vigilancia a los pacientes justamente que tienen alto riesgo y poder pesquisar este tumor lo más precoz posible, que esté pequeño, que sea resecable completamente y que no tenga micrometástasis? Y la gran mayoría son factores de riesgo ambientales, como ven ustedes en el listado acá, por lo menos 65-70% son ambientales, tiene que ver con la edad. El promedio de edad de aparición de este cáncer es de 71 años y la gran mayoría, más del 90%, aparece después de los 55 años. Es más frecuente en hombres, 30% más que en mujeres, en afroamericanos. La obesidad. La obesidad es uno de los factores de riesgo importantes. Por lo menos hay un 20% más de riesgo de cáncer de páncreas en una persona que tiene un IMC alto comparado con las personas con IMC normal. El alcohol tiene aún más riesgo, hasta un 40% pacientes bebedores, y el tabaco hasta un 75% más de riesgo. Es decir, podemos asegurar que este tumor, el cáncer de páncreas, está directamente relacionado al tabaquismo. La diabetes lo puse con interrogativos, como ven ustedes ahí, porque no está claro si es un factor de riesgo propiamente tal o es más bien una consecuencia del cáncer de páncreas por toda la afectación que produce este tumor muy dermoplásico, muy fibroso en la glándula pancreática. Y los factores o condiciones hereditarias son solo el 10% de los cánceres de páncreas, y tal vez aquí también podemos actuar en algunas enfermedades que tienen relación con cáncer de páncreas y podemos medir algunos genes y de esa manera tener diagnosticado este grupo de riesgo y poder hacerle una vigilancia muy estricta. El síndrome de Lynch, que es el cáncer colorectal no asociado a poliposis, que se da también asociado a cáncer de ovario, de endometrio. La enfermedad de Peutz-Jeghers, que es una enfermedad que produce múltiples hamartomas por todas partes y que tiene más probabilidad de cáncer de páncreas. Todas estas enfermedades tienen sus genes bastante identificados. El melanoma maligno familiar. La pancreatitis hereditaria, nos vamos a tener después un poco más en esto porque tiene una potencialidad de cáncer de páncreas muy alta, muy elevada, más que todas las otras enfermedades que ustedes ven ahí. Hay otras como la poliposis neumatosa familiar, que produce pólipos también en el duodeno y que pueden producir cáncer, más que cáncer de páncreas, yo creo que es cáncer duodenal, y la ataxia telangiectásica que se ve en niños y que es bastante rara en realidad. Así que, ¿cuáles son los pacientes que van a requerir vigilancia estrecha, estricta? Todos aquellos que tienen alguna mutación genética, los que tienen historia familiar de cáncer pancreático, tiene que ser familia directa, padre, hijo o hermano. Todos los pacientes que tengan alguna neoplasia mucinosa, también hay que hacer una vigilancia estricta, ya sea un quiste mucinoso o un anti-EMEN, ya lo vamos a ver. El paciente de diabetes de diagnóstico tardío, un señor, una señora de 50 años que se le diagnostica recién una diabetes, o que se le echa a perder su diabetes, hay que sospechar que algo está pasando en el páncreas y que puede tener fácilmente un cáncer de páncreas. Y la pancreatitis hereditaria, que ya les dije que lo vamos a ver más en detalle porque es muy potente en la producción de cáncer. Aquí vamos a definir el cáncer pancreático familiar. Hay que tener por lo menos 2 familiares de primer grado, padre, hijo o hermano. Solo el 10% tiene un componente hereditario, la incidencia es muy alta y el riesgo es proporcional a la cantidad de familiares con cáncer. Por ejemplo, si yo tengo ningún familiar, el riesgo es de la población general, 1 o 2%, pero si aumentamos las familiares con cáncer de páncreas, si yo tengo más de 3 familiares con cáncer de páncreas, mi riesgo de tener cáncer puede llegar hasta 32%. Y las neoplasias mucinosas van desde los quistes mucinosos, como ven ustedes acá, el quiste mucinoso, el típico quiste que es oligotabicado, a diferencia del seroso, que tiene múltiples tabiques, y que por supuesto tenemos que hacerle un seguimiento, la mayoría tiene una indicación quirúrgica para evitar malignización. Y el IPMN, que es una neoplasia muy interesante, que es una neoplasia intraductal, es decir, del conducto pancreático,
papilar mucinosa, da cuenta el 25% de las neoplasias mucinosas crecen dentro del conducto pancreático, producen mucina, que es un mucus, que es espeso, y eso hace que se obstruya el conducto pancreático y secundariamente se dilata, se inflama y posteriormente deriva en cáncer. Se dividen en la rama periférica, que son estos que tienen una comunicación tenue con el conducto, pequeña con el conducto principal, no dilatan el conducto principal. Ven acá una angio-retrógrada que no está hecha para diagnóstico, más bien terapéutica, pero acá se aprecia muy bien el conducto principal que no está dilatado y las lesiones quísticas comunicadas al conducto. Esta es una colangioresonancia también indicativa de una neoplasia intraductal mucinosa periférica, es decir, que no dilata el conducto principal y que se comunica por pequeños conductos. Aquí hay otro más grande en la cabeza, pero nuevamente no dilata el conducto, por lo tanto 100% benigna y requiere sí vigilancia, seguimiento. A diferencia de esta, que es el IPMN, la neoplasia intraductal de conducto principal, que sí dilata el conducto, como ven ustedes acá, y esta no requiere vigilancia, porque esta requiere cirugía. Esta es de tratamiento quirúrgico inmediato, porque la probabilidad de cáncer en una neoplasia de conducto mucinosa, de conducto principal, es muy elevada. Acá hay un caso también nuestro de dilatación del conducto principal, secundario de una neoplasia intraductal papilar mucinosa, que se veía una imagen tenue ahí, que podría haber sido una imagen sólida, por lo que lo complementamos con un PET, y efectivamente el PET marca en esta zona sospechosa, es decir, esto es un IPMN, una neoplasia intraductal, que se malignizó, como ocurre en la gran mayoría de estas neoplasias, por lo tanto son de tratamiento quirúrgico. Y la diabetes, que ya les comenté, yo creo que lo más importante de esta diapositiva es quedarse con la idea fija en la cabeza de que no es normal un diagnóstico de diabetes tardía, y cada vez que tenemos a alguien, no sé, de 50 años o más, que se le diagnostica una diabetes, o ya es diabético y se le echa a perder su diabetes, hay que sospechar sí o sí un cáncer de páncreas y hacer una imagen. Si no lo tiene, no importa, pero yo hago la imagen de todas maneras. Las pancreatitis crónicas también tienen riesgo de cáncer, sobre todo las que no son específicas, es decir, las que están fuera de la colelitiasis o las pancreatitis alcohólicas, tienen un riesgo de cáncer, como ven ustedes ahí, al 13%, y la pancreatitis hereditaria, que vamos a ver ahora, tiene un riesgo de cáncer mucho, mucho más elevado, por eso que es tan importante identificarla. ¿Qué es la pancreatitis hereditaria? Bueno, son episodios recurrentes de pancreatitis que se dan en gente muy joven, en general en la infancia o adolescente, que finalmente terminan en una pancreatitis crónica, dado la inflamación recurrente de la glándula. Tiene que afectar por lo menos a 2 familiares y al menos en 2 generaciones, y aumenta el riesgo de cáncer, sobre todo después de los 50 años. Esta es una enfermedad autosómica dominante que tiene claramente un gen identificado, que es el PRSS1, la mutación de este gen. Vamos a ver cuál es el mecanismo por el cual produce daño en el páncreas y finalmente cáncer. El riesgo de cáncer es incluso más frecuente en mujeres. Recuerden que el riesgo de cáncer de páncreas es más en hombres, pero en hereditario es más frecuente en mujeres, y requiere entonces una vigilancia estricta. Este gen, el PRSS1, codifica el tripsinógeno, que al estar mutado aumenta la conversión autocatalítica del tripsinógeno en tripsina activa, y esto va dañando el páncreas, se activa en forma prematura el tripsinógeno intrapancreático y produce una alteración del equilibrio entre las proteasas y sus inhibidores, por lo tanto actúan más libremente, por decirlo de alguna manera, y van dañando el tejido pancreático, produciendo inflamación, produciendo pancreatitis recurrente, finalmente pancreatitis crónica y cáncer, en forma muy potente. Estos pancreatitis hereditarias producen cáncer, como veíamos hay un porcentaje que puede llegar hasta un 70%. Sin embargo, estas pancreatitis familiares, cuando no tienen la mutación de este gen, esto es un artículo bien interesante, muy nuevo, del GAT de ahora, 2021, que midieron el gen, y hay algunas que no lo tienen, y cuando no tienen el gen, el riesgo es prácticamente similar a la población
pero cuando el gen está mutado, por supuesto que se eleva muchísimo el riesgo de cáncer. Hay otras pancreatitis crónicas que requieren vigilancia, todas aquellas que cambian su genio, lo mismo que conversábamos de la diabetes, que empiezan a empeorar los síntomas, que empiezan a tener intolerancia a la glucosa, a perder peso, dolor abdominal, también tenemos que vigilar. Y hay algunas pancreatitis agudas, sobre todo estas que no están asociadas a causas específicas, alcohólica ni biliar, que tenemos que ponerle ojo porque, como ven ustedes acá, según la edad va aumentando el riesgo de cáncer también. Como resumen, respecto a lo genético en cáncer de páncreas, me parece esta diapositiva bien interesante porque acá engloba todo lo que tiene que ver con el cáncer pancreático familiar. Recuerden que este cáncer, que lo vamos a asociar, que tiene que haber por lo menos dos familiares directos, padre, hijo, hermano, y que tienen que, cuando tenemos pacientes que han tenido familiares con cáncer de páncreas, tenemos que buscarle asociaciones fenotípicas que pueden estar relacionadas a algunos de estos síndromes que están acá, o definitivamente, si la historia familiar es muy potente y al menos en 2 generaciones, considerar la pancreatitis hereditaria, sobre todo cuando se da en personas muy jóvenes. Si es pancreatitis hereditaria, estos son los genes, principalmente el PRSS1, que debemos detectar y hacer una vigilancia ultra estricta, dado que el riesgo de cáncer de esta rama es muy alto. Si no es pancreatitis hereditaria, pero tiene algunas características fenotípicas, por ejemplo, cáncer de mama, ovario, vamos a tomar estos genes, si está asociado a melanoma familiar, este otro, si está asociado al síndrome de Lynch, están los genes que ustedes conocen del síndrome de Lynch, el MMR, el CAM, este síndrome, ¿cierto?, de cáncer colorectal no asociado a poliposis, la poliposis adenovatosa, el gen típico APC, los pólipos intestinales amartomatosos, la enfermedad de Peutz-Jeghers, este es su gen, y en fin, ahí tienen ustedes un resumen de genes que están implicados en el cáncer de páncreas, ya sea directamente como la pancreatitis hereditaria o a través de otros síndromes específicos. Ahora, además de la importancia en la vigilancia del cáncer de páncreas en pacientes o poblaciones de riesgo, también el medir los genes tiene importancia en el tratamiento. Ustedes ven acá un paper, justamente una revista que habla de cáncer hereditario en clínica, y ustedes ven que en cáncer de páncreas, cuando está asociado a algunos genes, tienen mejor o peor respuesta a algunas quimioterapias, drogas de quimioterapia, sobre todo a lo que se está usando ahora, que son las inmunoterapias. Es decir, también es importante medir algunas condiciones o mutaciones genéticas para ver qué tratamiento le voy a dar yo al paciente. ¿Cómo vamos a hacer la vigilancia? Tenemos que hacerla anualmente en estos pacientes de riesgo. Hay ahora último alguna discusión entre la resonancia, que era lo habitual, y la endosonografía, porque la endosonografía diagnóstica está demostrando una utilidad en la detección de tumores pequeños, sólidos, incluso mejora la resonancia. Es un examen un poquito más invasivo, caro, pero si yo tengo a alguien de riesgo muy elevado, tal vez una endosonografía anual puede ser una vigilancia adecuada para él. Hay que medir amilasa, lipasa y el marcador tumoral asociado a cáncer de páncreas, el CA19. Normalmente después de los 50 años, pero si hay algún caso en la familia, algún caso de cáncer familiar de páncreas, considerar empezar en la vigilancia 10 años antes. Entonces, eso es más o menos lo que quería mostrarles respecto a los estudios genéticos que existen y síndromes genéticos asociados a cáncer de páncreas. No olvidar que esto es una enfermedad que ya se diagnostica probablemente con metástasis oculta y eso explica el tan mal pronóstico que tiene a pesar de los tratamientos y la cirugía y la quimioterapia. Y por lo tanto el reconocimiento de las mutaciones genéticas en cáncer de páncreas tiene un impacto que no es solo en la vigilancia y en el consejo genético, sino también, como veíamos ahí en una de las últimas diapositivas, en las decisiones terapéuticas
viendo respuesta a algunas drogas de quimioterapia o de inmunoterapia. Muchas gracias.